Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Muy buen día, qué bueno verles a todos ustedes. Estoy tan agradecido por la semana pasada, por Pastor A trayendo la palabra de Dios de Santiago capítulo 1, que fue un estímulo muy dulce y estoy agradecido cada semana por estar con nuestro equipo de música y con todos ustedes. Amo nuestra iglesia, me encanta estar aquí. Cuando estoy afuera, todo lo que quiero es estar con ustedes. Mi esposa y yo la pasamos muy bien en la graduación del seminario de expositores, pero estábamos listos para regresar y me encanta la música que Daniel y el equipo ponen juntos porque la iglesia se supone ser un ensayo general para el cielo y lo que hacemos todos los domingos es una preparación donde vamos a adorar al Cordero Santo y le agradezco al grupo de música por todo lo que hacen y en esta mañana y por un tiempo largo también vamos a estar de vuelta en Juan 13 y quiero pedirles que por favor tomen la copia de la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 13. Hemos pasado algunas semanas desde que hemos estado ahí porque Pastor A predicó la semana pasada y antes de eso tuvimos una pequeña serie acerca de dar al Señor y vamos a pasar un tiempo en el discurso del aposento alto y quiero empezar leyendo el principio de Juan 13 para que puedan poner sus mentes en eso, porque sé que cuando empezamos este pasaje dejamos este mundo y volvemos al mundo bíblico y quiero recordarles, estamos en el jueves de la semana de la pasión, la semana más importante que jamás haya sucedido. Es la semana en que nuestro Señor y Rey murió por nosotros. Vamos al verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y durante la cena, como ya lo había mencionado, en el jueves del día de la pasión de Cristo, dice acá que Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido a Dios y volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó en la cintura. Amados, mientras caminamos en este texto, imagina por un momento lo que acabamos de leer, como Jesús contemplando volver a su gloria y que había vuelto con su pueblo. Dios tomó una toalla y la ciñó en sus lomos. Y este es el día en que Dios lava los pies de los pecadores. Esto es increíble, verso 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que le ceñía. Verso 6. Dice que ya estaba puesto. Entonces llegó a Simón Pedro y él le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavará los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, lava mis manos y mi cabeza, lava todo. Verso 10, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, puesto que tú estás limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos de ustedes, porque él sabía quién lo iba a entregar y por esa razón dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavo los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado un ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, paremos ahí por un momento. Este es un pasaje que es muy familiar para todos nosotros y creo que no hay nadie de los que escuchan mi voz que no ha pasado tiempo suficiente en Juan 13. Jesús lavando los pies de los discípulos. Tal vez eres nuevo a los evangelios o al cristianismo. Tal vez no has escuchado este pasaje, pero la mayoría de personas de alguna manera han interactuado con este pasaje en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, tomó una toalla
y una vasija y lavó los pies de los discípulos que estaban sucios. Hay mucho de lo que nosotros podemos decir que son estas frutas teológicas que están abajo que podemos tomar. Hay diferentes cosas como la divinidad de Jesucristo, las verdades principales de la salvación, inclusive las verdades acerca de la santificación. Y por supuesto, llegamos acá, llegamos al verso 15, que es nuestra referencia primordial en este pasaje donde dice, porque les he dado un ejemplo y tenemos eso, una medida, un estándar de lo que el sacrificio y el amor y el servicio significan y se demuestran. El maestro lavando los pies de los discípulos. Estas son verdades únicas y principales en este pasaje, pero creo lo que podemos encontrar hoy es que si ponemos esto y le ponemos un marco de referencia en el contexto bíblico, hay más de lo que el Señor quiere que aprendamos cuando observamos la manifestación total de la gloria de Dios que se ha desplegado en este momento. ¿Y qué me refiero con esto? Una mirada más completa de este pasaje. No estoy refiriendo a ningún secreto o misterio. No, lo que estoy refiriéndome es que este discurso está en medio del discipulado que Jesús está haciendo con ellos, exceptuando al que no era discípulo, a Judas. En Juan 13 es el discipulado que Dios hace discipulando a los discípulos. Y es importante para nosotros entender que es algo práctico para todos nosotros. Imagina por un momento los discípulos estando acá. Esta es una semana muy importante. El domingo él llegó a la ciudad de Jerusalén con miles de personas que están nombrando y proclamando al Mesías como el rey de los judíos. Cuando llegamos al final de martes y el miércoles, esta multitud que lo estaba adorando, ahora estaban enojados con él en su mayor parte, porque él no era el Mesías militar o político que querían. Quiere decir que hablando, era como un latigazo cervical para los discípulos en sus cuellos. Ellos también eran vulnerables a esto, estaban emocionados de ir a Jerusalén. Recuérdense que pusieron las las ramas de palma y él caminó en el burrito. La gente iba a la ciudad de Jerusalén y acaba de levantar a Lázaro de entre los muertos. Y había una gran escena en que María unge los pies del Señor. Y el miércoles hay como un silencio perpetuo. Del lunes y martes él estaba proclamando las parábolas. Y él está proclamando lo que Dios le desea que diga. Pero llega el día jueves y ahora Jesús se esconde de la multitud masiva que suponía estar ahí para adorar al Mesías. Y lo llaman el rey de los judíos. Jesús se separa y llega al jueves. Ahora él es un fugitivo. Y hasta este punto ha estado diciendo, mi hora aún no ha llegado, mis horas no llegan. Y ahora en Juan 12 le dice, mi hora ha llegado. Y los discípulos todavía estaban tratando de resolver esto. ¿Qué significa esto? Que ha llegado tu hora. Parece que no podían ver con claridad lo que Jesús les estaba diciendo. No he venido como la segunda venida del Mesías que ha sido prometida. Debo morir como un siervo que sufre y ahora vas a tener nueva vida en mí después de la resurrección. Y es lo que va a suceder. Entonces Jesús los lleva en el jueves en el aposento alto y ellos tienen una comida de Pascua juntos. Y es lo que hacían los galileos del norte. Ellos comían los jueves, la noche del jueves para el viernes. Entonces recuérdense, había como 500,000 de ovejas en preparación para la cena de la Pascua. Y recuerdan, la Pascua que está en este pasaje, versículo 13, fue el recuerdo de que Jesús pasó por alto a la nación de Israel cuando estaban bajo el cautiverio egipcio. Así que imagínense a sí mismos, siendo como discípulos, están reclinados en una mesa. El texto dice, si quieren verlo, verso 2, durante la cena, así que estaban comiendo. Y luego fíjense en el verso 4, se levantó de la cena y dejó a un lado sus ropas y tomó una toalla, se ciñó. Típicamente en un banquete tan largo como esto, serían comidas como se sentaban en una forma de U, recostados y realmente estaban cerca los unos de los otros y estas comidas iban durante horas, especialmente la Pascua, porque tenían tantos aspectos en preparación para el próximo día. Era una larga celebración de la bondad de Dios, de la felicidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Y ahora en este pasaje nos habla acerca de la Pascua, donde están recostados en esta comida, en este banquete. En Lucas 22, recuérdense,
leemos que los discípulos estaban en un conflicto. ¿Se acuerdan de eso? Los discípulos empiezan a discutir quién es el más grande entre nosotros, quién debería ser el mayor, quién debería el que va a poner su hombro cerca de Jesús en el reino. Y en medio de esta pelea, el Señor de la gloria, el Rey de reyes, el creador del cielo y la tierra, el creador del universo, Dios de Dios, el Señor de toda la gloria, el anciano de días, el Hijo de hombre, el Rey todopoderoso, se levanta. Quiere decir que la imagen es tan vívida. Solo quiero ponerte de regreso al contexto con los discípulos. Verso 4, se levantó de la comida. Dice acá, y puso su ropa, su manto, tomando una toalla y se ciñó. Y era como una toalla que usaban los esclavos. Jesús no se suponía hacer esto. No era la obra de alguien noble. Esto no fue el trabajo de alguien que fuera honorable. Cuando típicamente ibas a estas comidas, porque tus pies estaban sucios caminando durante todo el día y los climas eran extremos, no importaba si lavabas todo tu cuerpo, cuando caminabas a una casa todavía tus pies estaban llenos de tierra. Así que tenía que haber un sirviente, alguien que era lo más bajo en la sociedad y su trabajo era típicamente lavar los pies durante estas comidas. ¿Qué hace el Señor de gloria lavando los pies? Noten, se levantó, verso 4, y tomó una toalla y se ciñó. Así que están viendo este movimiento en la habitación, que se ata una toalla alrededor de él y se va a usar para frotarla en los pies, y toma la toalla y toma una palangana, o más bien una vasija en la escena, pero todos en la habitación que estaban discutiendo ahora están callados. Y Pedro rompe el silencio y tú te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto con el discipulado? Y lo que Jesús está haciendo es que le dando una lección objetiva de lavarle los pies para enseñarles una serie de verdades espirituales muy importantes. Él les va a enseñar cómo confiar cuando no tienen toda la información que les gustaría tener. Les va a enseñar acerca de la santificación y de la sustitución de sí mismo en el Evangelio, y luego les va a enseñar acerca del servicio. Todo este momento, lavar los pies, tenía que ver con una lección objetiva, porque tenía algunos principios que les quiere compartir a estos discípulos que son muy, muy maduros. Estos son jóvenes creyentes, son inmaduros y tambalean entre sí mismos. Y Jesús les dice, y tengo que volver al Padre, les voy a dejar al Espíritu Santo. Ustedes van a guiar la iglesia en la era del Nuevo Testamento y deben estar listos. Juan 13 es acerca del discipulado con Jesús. Y estos detalles cobran vida cuando vemos esto en el intercambio entre el Señor y sus discípulos. Vas a ver al Señor de gloria, a Jesucristo mismo, dando una lección objetiva para discipular a los verdaderos creyentes. Y esto es algo práctico para nosotros, porque nosotros somos inmaduros. Hay maneras en que debemos caminar y crecer. Tenemos una fe débil, donde debemos crecer en el Señor en maneras que debemos caminar con Él cuando no tenemos toda la información. Así que hoy y probablemente en las próximas semanas, este es nuestro bosquejo, el esquema de lo que vamos a aprender hoy de esta predicación. Nuestro bosquejo es este. Será lecciones en discipulado a través del lavamiento de los pies. Lecciones de discipulado a través del lavamiento de los pies de Jesucristo por los discípulos. Podemos llamar lecciones de vidas, porque toda su vida vas a continuar aplicando lo que aprendes en este momento. Así que estas personas fueron discipuladas, los discípulos fueron discipulados para aprender esto durante el resto de sus vidas. Y estas lecciones de vida son tan importantes, se las voy a decir, y vamos a enfocarnos solo en la número 1, a ver si las podemos terminar. Lección de vida número 1. La tarde en que Jesús lavó los pies de los discípulos, lección 1 es esta: créeme incluso cuando no tienes toda claridad. Confía en mí incluso cuando no tienes total claridad. Confía en mí. Vamos a caminar por esto. Confía en mí aun cuando no tienes toda la claridad. Verso 5 dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y secarlos con toalla, con la toalla que le ceñía entre 5 y 6. Quiero que imaginen esto, es un silencio. Estos jóvenes discípulos que eran inmaduros se preguntan por qué Jesús está lavando nuestros pies. Todos ellos, excepto uno, el famoso Pedro, él simplemente no puede hacer algo mejor. Todos ellos parecen estar callados y viendo lo que el Señor está haciendo. Nadie tiene la valentía de hablar, pero hay uno de ellos que es celoso, pero realmente se equivoca en esta parte. Él va a demandar que Jesús le dé más información de lo que está haciendo hasta que Jesucristo les tiene que explicar lo que va a hacer. Él es muy inmaduro y le va a enseñar a confiar en Él cuando no tienes toda la información, cuando no tienes la totalidad de claridad. Quiero que confíes en mí, lo que el Señor está diciendo, verso 6. Entonces llegó a Simón Pedro y Pedro le respondió, noten, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar mis pies? Pedro, es interesante porque la gramática acá se lee y lo podemos leer de una forma muy ortodoxa, casi que está tambaleando con sus palabras. Señor, Kyrios, ¿tú, yo, vas a lavar mis pies? Tú estás allá arriba, yo estoy aquí abajo. Tú eres Dios, yo soy mortal, tú eres santo, yo soy pecador. Estoy comiendo mi comida, me estás restregando mis pies. ¿Por qué estás ahí, Señor? ¿Realmente estás lavando mis pies? No deberías hacer nada de esto. Señor, nosotros deberíamos estar adorándote a ti. De hecho, alguien agarra una toalla y una palangana y comiencen a frotar los pies de Jesucristo. Esto es un error. Inicialmente, cuando presenta Pedro aquí, es casi como nosotros nos vamos a relacionar. Señor, yo debería estar humillado ahí lavando tus pies y tú deberías estar sentado. Yo debería realmente lavar tus pies, Señor. Y en el griego dice, es como, ¿tú lavarme a mí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto, Señor? ¿Por qué lavas mis pies? Ahora, cuando lees esto aquí y piensas, no, no suena tan mal, es algo que yo diría, pero si empiezas a desglosar esto, vas a ver en un momento, realmente Pedro debería cuestionar lo que el Señor estaba haciendo en sus planes y lo que él creía que era mejor. ¿En verdad pensaba que Jesús estaba haciendo un error? No. Y tal vez él estaba hambriento o pensó que estaba equivocado porque tenía que lavar sus pies. No, no, Pedro debería haber pensado, él sabe lo que es mejor, él sabe cómo cuidar a sus discípulos, nos está guiando, él está siendo preparado para encontrarse con su Padre. He visto estos 3 años de milagros, conversiones. Lo vi en el monte de la transfiguración, lo he visto en toda su gloria. He visto que ha levantado hombres de entre los muertos. Si Él quiere levantarse y lavar nuestros pies, debo confiar en Él. No debo tener una conversación con Él y discutir, de pensar de que Él no está haciendo lo correcto. Pedro siempre fue en que iba de lo más alto de lo alto hasta lo más bajo. Se levanta y salta del bote y se ahoga en el agua. A veces está listo para cortarle la oreja a un soldado y luego huye de una niña pequeña. En verdad que él debería estar callado cuando habla. Un comentador dice acerca de las palabras de Pedro, a pesar de que los otros discípulos estaban avergonzados, el impulso impetuoso de Pedro no podía estar tranquilo. Él siempre estaba diciendo lo que pensaba. Y termino la cita. Él es un creyente muy inmaduro, no tiene una fe sólida, no está siendo confiado en el Señor, no mira lo que el Señor está haciendo y se humilla y se somete al Señor. Siempre está en el negocio de discutir con el Señor, inclusive exhortar al Señor. Miremos lo que dice acá. Porque Jesús le dice al Señor, no debería estar lavando mis pies. Él quiere la gloria al Señor, ¿correcto? No deberías hacer nada de eso. Tú eres el Señor. Tiene un buen corazón, tiene buenos instintos. Hay algo bueno en la motivación de Pedro en este momento, pero el problema es
Pedro es impetuoso y desequilibrado, no está gobernado por fe. Debería haber detenido sus impulsos para hablar y acordarse mismo de lo que estaba pasando, pero no lo hizo. Estaba desconcertado, aturdido. Yo llamaría a Pedro aquí como un hombre con motivos encontrados. Tiene buenos motivos para la gloria de Dios y quiere glorificarlo, pero Señor, no creo que está obrando la gloria de la manera correcta. ¿Realmente esta es la forma de traerte gloria a ti? Señor, quiero vivir para ti, quiero honrarte a ti, quiero bendecirte y darte toda la honra a ti. Quiero leer mi Biblia. He orado y tengo este plan. Oh, y entonces el Señor viene y dice, eso, así va tu día. Pero Señor, hay una mejor manera de darte gloria a ti, Señor. No, de repente, Pedro tenía grandes planes para la mente para esa comida. El Señor tenía su agenda y Pedro comienza a discutirlo cuando debería haber estar callado. Está mezclado sus sentimientos, tiene buenos motivos en el principio, pero el Señor en realidad lo ayuda. Y no creo leerlo, no creo que debería ser una reprimenda fuerte, sino más bien le está hablando como un padre tierno que ama a su hijo. ¿Te imaginas esto? Pedro mirando al Señor, Señor, ¿por qué estás lavando mis pies? Pedro mira hacia abajo, ¿qué son? Mi traducción sería esta, que Jesús le dijo, quiero que confíes en mí, aunque no tienes total claridad. Verso 7, Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro, mírame a mí, hijo, mira en mis ojos. Sé que no ve la plenitud de todo esto, sé que no puedes entender en tu mente lo que el lavado de pies simboliza, sé que en este momento no ves cómo he planeado obtener la mayor gloria a través de esto, sé que no lo entiendes, pero en 12 horas de acá voy a estar colgado entre el cielo y la tierra, entre dos vigas en un árbol, sé que no lo puedes ver, pero necesito que confíes en mí, déjame lavar tus pies, esto es todo parte del plan, esto es parte del propósito, estoy preparándote para mañana y luego en 3 días, cuando me levante entre los muertos, te estoy preparando para la próxima temporada y simplemente quiero que lo puedas, que me permitas hacerlo. Déjame lavar tus pies, déjame prepararte. Estoy demostrando para ti, Pedro, en humilde servicio, en mi humanidad, lo que voy a hacer cuando muera por ti, cuando finalmente sacrifice todo lo que estoy dando. Estoy dando mi vida para ti en la actividad y mañana lo voy a hacer también. Pedro, no vas a tener todas las respuestas, no tienes la claridad perfecta, es el plan mío y del Padre y del consejo de la Trinidad. Nosotros sabemos todo esto antes de que la tierra fuera formada. Tú estás viniendo a la fiesta ahora y te estoy diciendo, Pedro, tú no entiendes y lo vas a entender después. Permíteme simplemente lavar tus pies. Y piensas tú, Pedro, va a decir algo como, sí, Señor, confío en ti. Tú te has probado ser fiel y tienes una historia de nunca fallar, infalible. Debo siempre confiar en ti. ¿Por qué voy a desconfiar en ti? Tú eres Dios y Señor, tú eres Jesús y me amas y yo te amo a ti. Tú estás haciendo todo esto para mostrarme tu amor hasta el final. ¿Por qué tengo la boca abierta en este momento? Déjame poner una guardia a mi boca, cerrar mi boca y simplemente confiar en ti. Tú eres soberano. Todo lo que el Señor Jesús quería que Pedro supiera es esto. No hace falta lo que sepas, pero yo lo sé y eso es suficiente. No necesitas saber más detalles, Pedro. Conozco los detalles, así que confía en mí y eso debería ser suficiente para ti. Lo digo a personas en la consejería que están pasando por cosas difíciles. Le digo a sí mismo estas cosas, en cosas de incertidumbre, difíciles. No hay forma humana de explicar los eventos. Si estás luchando con esas tensiones entre la soberanía divina y la responsabilidad humana y las incógnitas del futuro, las dificultades del pasado, y realmente no tienes una buena explicación humana, pero Pedro no sabía que en el mundo el Señor del cielo le está lavando sus pies. Y a veces le digo a la gente, escucha, solo hay 3 palabras en las que debes pensar. El Señor sabe. Y eso es suficiente. Tú tal vez no necesitas saber. Dios no ha decidido que tú sepas. No te tiene que dar más información si consultas. No te ha consultado el Señor y ponerlo todo en una hoja de cálculo para que le confíes en Él. No, debes confiar en Él. Dios quiere
que le creas con las verdades que tienes de su palabra y la providencia revelada que Dios ha puesto en ti o que ha puesto delante de ti. Pedro, no necesitas confiar más. Yo sé. Y literalmente Pedro debería decir, sabes que mi vida está en tus manos y es mucho mejor en la mía. Sabes que confío en ti, Señor. Debes lavar mis pies. Y lo que simbolice esto, debes confiar en mí. Y él va de un corazón caliente y buenos motivos, pero mixto, ahora es terco. Verás, la terquedad es cuando Dios te lleva a un lugar donde tienes toda la información que Él quiere darte y en lugar de rendirte y someterte con fe, comienzas a pelear con Dios. Quieres más información, más información material, necesitas saber más. En verdad, no creo que lo que estás haciendo es correcto, necesito más información, a pesar de que tú gobiernas el universo. Pero literalmente dice el Señor lo que probablemente decir en nuestros corazones, en nuestros peores momentos, que nunca debemos decir esto. Pedro le dice, no me lavará los pies jamás. Ups. No, Señor, lo quiero a mi manera. Quiero más información. Quiero que lo hagas de la manera que yo quiero que lo hagas. Supongo que yo sé mejor cómo tú te vas a glorificar más. No, Señor, no voy a lavar mis pies. Y yo en algún sentido está agradecido. No, Señor, tú eres el Dios de gloria. Y el problema con los cristianos nuevos es que actúan en instinto y no actúan bien, sino con impulso, se emocionan y no rigen por la verdad. Pedro básicamente reprende al Señor y le dice, jamás tú debes lavar mis pies. No, no vas a lavar mis pies, eso no es algo para que tú lo hagas. Y lo puedes traducir las palabras de Pedro. Señor, no te confío tu plan, yo tengo un mejor plan, yo sé lo que es mejor, tengo mejores maneras, Señor. Yo voy a confiar en ti, pero necesito más información. Y Jesús le dice, no, tú lo necesitas, tú me tienes a mí, tú tienes mi carácter, tienes la historia conmigo, tienes mi historia. Yo te he dicho que eventos vienen, que debes confiar en mí. Entonces, ¿por qué no simplemente me escuchas a mí en lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué estás peleando conmigo, Pedro? ¿Y por qué me estás diciendo lo que debo de hacer? Esto es, Pedro, en su expresión más inmadura, un comentarista dice, Pedro es suficiente humilde para ver la incongruencia de las acciones de Cristo, pero es suficientemente orgulloso para dictarle a su maestro. Nosotros a veces somos así, mixtos. Queremos la gloria de Dios y estamos muy confiados en notificar al Señor cuando Él no hace lo que nosotros creemos que es lo correcto en nuestro plan. Es una señal de un creyente inmaduro. Es una señal de una persona con fe débil. Es una señal de una persona sin una fe robusta, sin caminar constantemente con Dios, que están balanceando demasiado facilidad de un lado al otro por sus impulsos, no gobernados por la verdad y sometidos por la fe. Escucha, déjame decirte esto, en estos momentos puedes animarte a algunos de ustedes y decirles, este es un signo de fe débil, inmadurez y motivos mixtos, pero Pedro no está perdido, él es un creyente, simplemente es un creyente muy maduro. Está luchando con Dios, peleando con Dios, respondiéndole a Dios, diciéndole a Dios lo que debería hacer y está haciendo. No le gusta el plan de Dios y tiene un buen corazón al respecto, ¿sabes? Señor, quiero traerte gloria, pero parecía que la gloria era de esta manera, pero fuiste por este camino, ¿vas a confiar en Dios? ¿O vas a pelear tu propia manera? Y él debe aprender esto. Debes recordarte este punto y ponerlo enfrente de tu mente. El Señor está enseñándole, confía en mí, aun cuando no tiene la totalidad de la plena claridad. El Señor no solo expone todo su plan a Pedro, simplemente le advierte. Miremos verso 8. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esto habría sido las últimas palabras que Pedro hubiera querido escuchar en su vida. Pedro ama al Señor. Pedro ama la gloria de Dios. Pedro está saltando del bote tratando de cortar la cabeza a la gente para conseguir sus orejas. Pedro está listo para predicar el primer sermón en Pentecostés. Y él siempre está al frente, siempre quiere honrar al Señor y sin embargo simplemente se adelanta a sí mismo y su pasión y su emoción y su corazón ardiente no tiene una fe fuerte y siempre termina en problemas. Así que cuando el Señor le dijo,
si tú no lo haces así, no me permites lavarte, no tienes ninguna parte conmigo, hubiera sido absolutamente aplastante para Pedro. Lo habría aplastado bajo el peso del Señor, mostrándole que necesita humillarse a sí mismo y le dijo, Pedro, escucha, tú estás respondiendo con orgullo, estás siendo tonto, así que si tú no confías en mi plan y comienzas a participar en esto y ponte bajo el consejo mío y aceptas mis palabras difíciles y aceptas que yo sé que es lo mejor, si no aceptas todo esto, no vas a tener parte conmigo y no vas a tener comunión conmigo, coinonía conmigo, no compartes en mi ministerio, no compartes en mi salvación. Pedro sabía que él era el Mesías. Cuando usó esas palabras, esa palabra griega, no tienes parte, literalmente está comunicando, Pedro, si no te humillas ahora a sí mismo, no participas conmigo en la unión conmigo como mi Salvador. Y no creo que Jesús fue duro. Quiero decir que todavía le está lavando sus pies en este momento. Está bien, dame el otro pie, Pedro. Voy a hacer un comentario al respecto de eso. Pensé mucho acerca de Pedro esta semana. Podemos identificarnos con él, ¿no es así? Hay momentos en los que somos duros y densos. Inclusive tenemos incredulidad porque tenemos motivos malvados y motivados por el orgullo. Eso no es bueno, pero hay otros momentos en los que somos aburridos y densos y afectuosos y apasionados. Queremos lo mejor para el Señor, queremos su gloria, pero en el momento que sale un poco de nuestros planes o no nos da la mayor providencia de lo que queremos hacer, es cuando empezamos esta conversación. Y comenzamos esta conversación acerca de su plan y, y nos preguntamos si realmente lo está haciendo las cosas bien. Es una señal de una fe débil. Una fe madura dice, yo te confío en ti, yo me someto a ti, yo creo en lo que tú dices y tengo lo suficiente información que necesito porque tú me lo has dado y no necesito nada más. También pensé, la segunda implicación cuando piensa en eso, líderes fuertes, tiene dones de predicación, dones de liderazgo, apasionados, celosos, llenos, ustedes saben, de un corazón grande, está listo para pelear por el evangelio y predicar y asaltar las puertas del infierno. Pedro tenía grandes dones, una gran personalidad, siempre al frente, un gran comunicador, algo simplista, una larga historia de arduo trabajo. Pedro era un hombre, este hombre inclusive va a destruirse y quemarse o cambiar al mundo. Y eso es lo que sucede con líderes fuertes. Estuve pensando en esto la semana pasada, cuando estaba en la graduación del seminario de expositores que patrocina nuestra iglesia antigua donde estuve, y estaba ahí, y algunas personas vinieron y trajeron a este hombre joven para hablar conmigo, y era como un buen hombre, y hablamos un poco. Parecía un hombre talentoso, y parecía que tenía una buena capacidad de expresarse y articular, y que un líder natural y tenía exitoso en los negocios en sus años 20 y estaba entusiasmado por el ministerio, entusiasmado por la obra del Señor y está contándome todo esto al respecto. Es una buena persona y me dijo, muchas personas me han dicho que debo venir a conocerte porque nos parecemos mucho. Y le dije, "No, lo siento tanto". Y me dice, ¿por qué? Y le dije, escucha, déjame decirte algo. Cuando Dios a veces en la vida de los hombres decide donarlos para el ministerio y la predicación y la enseñanza y el liderazgo, ustedes saben, necesitan entender algo. Todo lo que tienes en marcha es genial y creo que es maravilloso, pero necesito darte un pequeño consejo. Bueno, porque todo lo que ves bueno en mí es Cristo, así que debo darte ese consejo. Sí, 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 dame ese consejo, me dijo. Claro, escucha, eso es lo que necesitas hacer. Necesitas encontrar tantos hombres piadosos como puedes alrededor de la iglesia, y hay muchos en esta. Necesitas ir a ellos y pedirles que te digan cosas tan duras como sea posible, constantemente como sea posible, y durante el tiempo mayor, porque personas como ti, como tú deben estar aplastados bajo las exhortaciones, deben venir bajo las reprimendas duras, pesadas, momentos como Pedro, que estás en las cenizas de tu debilidad, porque la única manera que debes aplastarte a ti mismo, que debes no confiar en ti para poder ser el líder que Dios quiere a través de la humildad. Y me dijo, ok, está muy bien. Y le dije, escucha, estuve en este ministerio por 14 años y tuve una multitud de padres espirituales que me dijeron muchas cosas difíciles, duras, mucho tiempo para escuchar, y necesitaba todas de ellas. Pedro,
para ser el líder que necesita ser moldeado. Iba a necesitar ser discipulado de la manera más difícil. Necesitaba las exhortaciones más duras, necesitaba ser humillado y mirar a Dios lavándose los pies, y él estaba estando en su orgullo y luego ser dicho por el Señor, míralo de nuevo, desentrañando un poco la teología. Miren, verso 8, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué significa esto? Que el Señor no tiene parte contigo. Bueno, tenemos que pensar en esto por un momento, porque Jesús le estaba hablando a Pedro, que es un creyente, y le estaba hablando de lavar sus pies. Pero Jesús desarrolló toda esta imagen de lavar los pies para una perspectiva más completa en esta órbita. Fíjense lo que dice en verso 10. Mire lo que le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, porque está limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos ustedes. Verso 11, sabía el que lo iba a traicionar. Por eso le dice, no todos ustedes están limpios. Estaba refiriéndose acerca de Judas. Así que en el verso 10, solo quiero que se den cuenta de esto en esta semana. Lo vamos a cubrir la próxima semana, porque Jesús le está diciendo a Pedro, estás completamente lavado, estás completamente limpio. Fíjense, estoy lavando los pies. Hablaremos de eso más adelante, por eso de lavarse los pies. Pero le quiero decir a ellos, ustedes están completamente limpios, verso 10, pero tú estás limpio, eres salvo. Has nacido de nuevo, has sido comprado por mí, y te lo voy a mostrar mañana lo que significa la compra de tu vida, de tu alma en la muerte en la cruz. Si volvemos acá, ¿qué es lo que significa que no va a tener parte, Pedro? Parte del plan es para que tú mires en este momento el lavamiento, este momento ceremonial, no lo mires a completa manera, pero va a significar un ejemplo, una ilustración de la totalidad de la obra que voy a hacer mañana en la cruz. Y dices, ¿realmente eso es todo? ¿Es parte de ahí? Sí, porque el lavado ceremonial de la limpieza a lo largo del Antiguo Testamento y a través del Nuevo, remontándonos a Génesis, el pueblo de Dios siempre pasaba por lavamientos ceremoniales, limpiezas ceremoniales, y eran momentos de preparación para la adoración. Está diciendo, te estoy preparando para el clima de adoración en los próximos días, y te estoy limpiando en preparación para eso. Así que no lo apartes, porque eso es lo que estoy haciendo por los míos. Te estoy preparando para que veas plenamente lo que me cuesta limpiarte. En el Antiguo Testamento, las purificaciones y los lavamientos ceremoniales y externos eran una preparación para la adoración verdadera, pero luego, a medida que la Escritura se despliega, venían a ser ilustraciones de lo que Dios hace al corazón. Se convierten en ilustraciones que están completamente lavados. Verso 10. Tú eres limpio, Pedro, pero tú estás completamente limpio y vas a estar. Y eso regresamos al verso 19, en Números 19, perdón, donde estaban siendo purificados en la parte exterior para preparación de sus corazones, es lo que significaba, pero notablemente pasajes como Ezequiel 36, ustedes conocen este pasaje, escúchenlo, porque yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de las tierras y os traeré a vuestras tierras, entonces los rezaré con agua limpia. Escuchen eso: y estarán siendo limpios, y te limpiaré de tu inmundicia y de todos tus ídolos. Además te daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de ti. Quitaré el corazón de piedra y de carne y te daré un nuevo corazón. La limpieza en el exterior era solo ceremonial, pero Jesús dice, van a entender esto totalmente, que mañana mi sangre va a ser derramada y voy a resucitar en el domingo. Y ese logro pleno fue la máxima expresión de servicio hacia ustedes. Y eso ahí mismo lavará tu alma. Te estoy lavando tus pies. Cuando muera por ti mañana será la verificación de que he purificado toda tu alma. Piénsalo. Nicodemo tiene que nacer de agua. La mujer en el pozo también debe nacer del agua o beber las aguas que corren para y saltan para vida eterna. El lenguaje de lavado y limpieza es básicamente te estoy preparando al punto para que puedas adorar. Y si estás aquí escuchándome en nuestro ministerio, puedes pensar, la gente que no tiene una relación con Jesucristo, quiero hacerlo algo simple. Hay gente limpia, hay gente sucia, hay gente que ha sido lavada, hay gente sin lavar. Hay gente que tiene parte en Jesús y hay unos que no. Miremos verso 8. Si no te lavo, si mañana no te salvo totalmente, es lo que se está refiriendo, y te lavo ceremonialmente tus pies, preparándote para ello. Si no hago un lavado completo,
y un trabajo redentor y regenerador, estás perdido. No me conoces. Y Pedro le dice, obviamente sí lo quiero. Pero si estás aquí, no has sido lavado, limpiado, y escucha mi voz, y no has sido limpiado por Cristo, no ha limpiado tu alma, todavía estás en tu pecado, estás sucio dentro de ti. De hecho, en el 12 y 11 hay dos personas, está los limpios y salvos y los sucios y perdidos. Y estar sucio es pecado. Y como el Señor te tiene que lavar por dentro, interiormente. Y de hecho, esta noche vamos a tener como el agua llena toda nuestra teología, porque vamos a tener los bautismos en esta noche a a las 6, creo, a la hora que vamos a tener el servicio. No sé qué hora va a ser. Voy a ver mi calendario más tarde. Pero si regresas a nuestro servicio en esta noche, habrán 6 bautizos. ¿Qué es el bautismo en agua? El otro lado de la cruz. Una persona entra en las aguas del bautismo, sale de las aguas del bautismo, inmersión total. El agua sale de ellos y es una expresión externa de entrar en el agua y salir del agua donde el Señor hizo en su corazón cuando se lavó en salvación. La manera externa de ese lavamiento, Dios siempre lo ha hecho. Y es algo hasta cómico porque le enseña, Pedro, te voy a enseñar a confiar en mí para lavándote tus pies. Ahora, ¿qué dirá Pedro? ¿Cómo Pedro va a responder? ¿Cuál iba a ser la respuesta de Pedro, de nuestro Señor? Verso 8, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tienes que amar a Pedro, pero te vas a reír de él. Pedro es el rey del péndulo, de los extremos, no encuentra el equilibrio. Verso 9, Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo lave mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Escucha, Señor, si esto es lo que me hace tener parte contigo, lávame todo. Inclusive la punta de mis dedos, mi mano, todo mi cuerpo. Si para tener parte, lávame todo. Pedro es tan impulsivo, impetuoso, no está escuchando al Señor y va a este momento de pasión, tomando lo que el Señor dice celosamente sin ser gobernado por verdad. Pedro es un creyente débil e inmaduro aquí. Señor, lávame todo. Lávame mis pies, lava mis manos, lávame todo. Quiero completamente ser limpio. Y de nuevo, aprecias el celo, pero todavía no es un equilibrio bíblico. El Señor no dijo que quería lavarlo totalmente. Simplemente que tenía que lavar sus pies. Señor, está bien. Un buen plan. Lávame completamente. Y el Señor dice, no te dije que te iba a lavar todo a ti. Simplemente te dije que te iba a lavar tus pies. Así que cállate, déjame lavar tus pies. Verán, hay una lección incorporada aquí para todo esto. Y es esta. El Señor necesitaba que Pedro aprendiera. Pedro, cuando no tienes toda la información, cuando no tienes toda la claridad, necesito discipularte, necesitas creerme, créeme, cuando no tienes toda claridad, deja de tratar de añadir a mis palabras, deja de tratar de quitar mis palabras, deja de tratar de eludir mis palabras, deja de intentar no meterme en tus planes, simplemente cree y sométete a mí. Pedro iba a pasar toda su vida aprendiendo esa lección y al final de su vida, en primera y segunda de Pedro, finalmente es un creyente maduro y tiene esta convicción férrea, templada como el hierro. Por cierto, no creo que el Señor está siendo duro con Pedro, sino que siendo que es tierno, lo está mirando, viendo que Pedro está lleno de un alboroto emocional. Pedro, simplemente confía en mí. No voy a lavarte todos ustedes. Solo voy a lavar sus pies. ¿Y qué es lo que Pedro está mirando? Él está viendo una encarnación y una imagen de humildad que el Señor de gloria está siendo condesciente a lavar los pies. Y recordar lo que el Señor dijo, regresen acá, lo que el Señor le dijo en verso 7, lo que hago ahora no te das cuenta, pero lo entenderás más tarde. ¿Te imaginas la lección que habrá sido eso? Te hubieras sentado con Pedro más tarde y hubieras sido unos discípulos y hubieras luchado, confiar en el Señor y luego luchando con su providencia y su plan. Pero le dijo, sí, yo sé, yo entiendo. Déjame llevarte de regreso al aposento alto. El Señor me dijo que entendería más tarde, pero entonces seguí más información. El Señor me dijo, Pedro hablando, que debería confiar en Él, pero había una manera de hacerlo que iba a lavar mis pies para prepararme para el pleno entendimiento y el pleno lavado que venía con la salvación. Necesitaba entender, pero no confiaba en Él. Me apasioné, me emocioné
Quería que hiciera más, quería que hiciera menos. Nunca pude encontrar el centro, nunca pude lavar mis pies. Me encontré en el medio de todo eso y ahora he aprendido a caminar con Dios. Y si lo dice en su palabra, me someto a ello. Y si habla, creo en él y cualquier sea la información provisional que me permite tener, no exijo más, simplemente camino con él ahí, porque aprendí una lección dura en el aposento alto cuando exigí más claridad al Señor. Termina siendo humillado y él te lleva a un punto de humillación porque él sabe lo mejor para ti, simplemente debes confiar en él. Pedro pasa de ser alguien que protesta a ser alguien que le pide que lave todo su cuerpo y necesita aprender una lección válida. Lo vamos a aprender en las siguientes semanas, pero quiero que mires el texto ahora. Jesús dice, verso 10, no todos están conmigo porque él sabía que lo iba a traicionar. Y la razón por la que decía eso, porque uno era el que lo iba a traicionar, así que lavó todos sus pies y puesto limpió. Y vosotros les dijo, ¿saben por qué he hecho para ustedes esto? Y va y les enseña la importancia porque ha hecho este ejemplo. Amados, quiero dejarte con algunas implicaciones, ¿de acuerdo? Uno, tenemos más información que Pedro. Oh, wow. Tenemos aún más razones para confiar. Romanos 8:37. Si Dios dando a su propio Hijo, debería ser suficiente para ti, para hacerte que creas en Él todas las cosas. Romanos 8:37. Vamos a verlo. Mira esto. Solo quiero que pongas tus ojos en ello. Porque a veces tendemos a cuestionar al Señor y lo que hace en la salvación. Pedro ni siquiera había visto la plenitud de la obra del Señor. Y el Señor le estaba enseñando una lección muy valiosa. Noten, vamos a retroceder para ver un poco más de la totalidad de lo que está diciendo. Noten, verso 31, empecemos ahí. Entonces, ¿qué diremos a esto? En esos momentos en que cuestionamos al Señor, si el Señor está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá también en él todas las cosas? Ese es el verso que quería decirlos, perdón, el verso 32. Tenemos esta promesa. Tenemos la totalidad de la plenitud de la cruz, la plenitud de su muerte, la plenitud del sacrificio. ¿Por qué exigiremos que nos dé más información sobre cualquier cosa cuando ha resultado nuestro mayor problema del pecado, en verdad? Tenemos más información que Pedro. Y eso significa que debemos madurar, amados. Tenemos que crecer. Pedro, tú no quieres quedarte en el estatus de Pedro toda tu vida. Es un creyente inmaduro y débil aquí. Queremos llegar a ser como Pedro en primera y segunda de Pedro, el que se mantiene firme en convicciones, firme en la palabra de Dios, inamovible, sufriendo, exhortando a la iglesia a confiar en él, sin importar lo que venga. Pedro no exigió más información, simplemente confió a Dios con claridad que le había dado. Necesitamos crecer como pueblo confiando en el Señor. No los que exigen más información. Escucha, puedes orar para más información, que Dios te da más información, pedirle más sabiduría, pero lo que necesitas buscar, cualquier que tienes la verdad de Dios, Dios quiere que sea ese momento de oración, que camines por fe. Y tú dices, bueno, yo no sé nada de esto, acerca de aquello. Cuando el Señor quiera que lo sepas, lo vas a saber. Y entonces solo quiere que camines con Él. Así que fue la primera lección de vida que necesitaba enseñarle a sus discípulos. Necesito que confíes en mí incluso cuando no tienes toda la información. Y qué aliento para nosotros, porque a veces nuestro corazón es caliente y estamos emocionados y celosos por el Señor y queremos su gloria. Entonces nos encontramos en la cizaña y el Señor nos tiene que discipular. Y te quiero animar, no significa que estás perdido, es una señal de debilidad, no que no conoces al Señor, sino que eres inmaduro como Pedro. Necesitas ser como el Pedro anciano, no como el joven. Oremos. Señor, gracias por eso. Sencillo, pero es una lección que nunca termina. Que tú quieres que confiemos en ti, caminemos contigo, nos sometamos a ti. Quieres que aceptemos tu palabra, quieres que creemos en ti y nos pones en el lugar correcto, Señor. Pedro habría aprendido una lección tan monumental ese día,
que no debemos cuestionarte, debemos confiarte a ti como Padre. Y Señor, queremos tener parte contigo. Y tener nuestra parte contigo es tener el entendimiento que tú eres Dios y que nos limpias de toda injusticia y pecado. Y moriste por nosotros en la cruz y sangraste y te levantaste victoriosamente para perdonarnos. Queremos tener parte contigo, queremos vivir para tu gloria, queremos honrarte y simplemente queremos confiar. Señor, tenemos una fe tan débil y tan a menudo somos impulsivos y impetuosos y necesitamos momentos en que nos llevas al final de nosotros mismos y no nos das más información porque eso activa nuestra fe y tus promesas y simplemente necesitamos caminar contigo. Así que oro para que lo podamos hacer, Señor, en la iglesia Cornerstone, para confiar en ti y obedecerte. No hay mejor manera. Y esta noche, cuando vamos a ver estos bautizos, queremos ver a personas y lo vamos a ver que han participado plenamente en que tú los has lavado, Señor, y lavado sus almas. Y tú les has salvado, Señor. Y ahora pueden caminar contigo, Señor. Gracias por en esta mañana, en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org